Buenas noches a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes una vez más. Hoy día nos corresponde trabajar un tema desafiante, que es la figura de San Pablo. Un tema complejo, interesante, bastante amplio, por lo tanto he hecho una opción de plantearles primero algunos datos objetivos sobre San Pablo y luego comentar con ustedes unos textos principales de Pablo que nos ponen ante los acentos fundamentales de su doctrina. Los textos principales de Pablo que nos muestran el eje doctrinal. San Pablo habla de muchas cosas, pero tiene como un hilo conductor. Quisiera apuntarle ese hilo conductor y partir por datos más objetivos, porque a veces uno se complica mucho por no conocer datos muy objetivos de la vida de San Pablo. Igual que la vez anterior, vamos a usar un PowerPoint. Esta vez va a ser un poco más simple, pero vamos a tratar de usarlo en buena forma. ¿Va? ¿Qué me pasó? Ahí sí. Ahí sí, se ve bien, padre. Ahí sí, que había pasado algo, se había movido la regla. San Pablo, que es el séptimo sesión. Yo quiero partir situando a San Pablo en el proceso histórico del Nuevo Testamento. A lo mejor lo han hecho ya, pero podemos hacerlo sumariamente y recordarlo. ¿En qué momento del Nuevo Testamento se sitúa San Pablo? Porque un autor siempre tiene que ver con una época a la cual se está refiriendo. No son autores en el aire, fuera del tiempo. Y lo importante aquí es decir que los escritos paulinos son el primer conjunto de textos de todo el Nuevo Testamento. Es decir, todos los textos de San Pablo son anteriores a todo el resto del Nuevo Testamento. Es lo primero del Nuevo Testamento. Segundo elemento, constatar que en el Nuevo Testamento hay tres grandes teologías, tres grandes enfoques para enfrentar la fe, que se van dando sucesivamente en el tiempo. No se recubren, sino que son sucesivos. San Pablo, que es el primero, los evangelios sinópticos, que es el segundo, Marcos, Mateo, Lucas, en ese orden, y la tercera, que es San Juan. Son tres maneras de concebir la fe: Pablo, sinóptico y Juan. Entonces estamos enfrentando en San Pablo el primer momento teológico de la vida de la Iglesia. La primera vez que se piensa la fe en su globalidad, en la experiencia cristiana. Vamos a hablar de eso un minutito más. Tercero, es bueno comprender, para comprender bien a San Pablo, darse cuenta que en su tiempo no existen los evangelios. Al menos no existen como textos escritos. Solo hay tradiciones orales sobre Jesús, pero no hay ningún texto de referencia de los evangelios. Uno tiende a suponer que los evangelios se han escrito antes de Pablo, pero eso es imaginación fantasiosa nomás. No hay nada escrito antes de Pablo. Pablo muere el año 64, 67, y el Evangelio de Marcos, que es lo más antiguo, se escribe entre el 65 y el 70, más tiradito para el 70 que para el 65. Por lo tanto, cuando Pablo muere, si muere el 64, todavía ni siquiera comienza el trabajo posible de Marcos. Entonces son los tres elementos básicos para situar a Pablo en el proceso del Nuevo Testamento. En el primer conjunto de textos se sitúa como la primera de las tres grandes teologías que tiene el Nuevo Testamento, y por lo mismo darse cuenta que no existen los evangelios antes de Pablo. Entrando en el área más chica, una pequeña síntesis del proceso histórico del Nuevo Testamento. De los años 27 al 30, podemos situar el ministerio de Jesús, que anuncia el reinado de Dios, enseñando y sanando en Galilea. Lo hace como predicador itinerante junto a sus discípulos. Muere en Jerusalén, probablemente el año 30, donde se forma la primera comunidad cristiana. Hay una especie de tradición que dice que Jesús muere el año 33 y nace el año 1 o el año 0. Eso hoy día críticamente está un poquito puesto en duda. Jesús nacería unos 4 a 6 años antes de Cristo, 6 o 7 incluso, y muere en torno al 30, de un poquito más de 33 años. Segunda etapa del proceso histórico, años 30 a 45,
La iglesia de Jerusalén, lo que veíamos el viernes pasado, los diáconos, las primeras misiones, la conversión de Pablo, el nacimiento de la iglesia de Antioquía, el nombre de cristiano, y podríamos seguir agregando cosas. La iglesia ha hecho los apóstoles finalmente, del 30 al 45. De hecho, los apóstoles del 1 al 12, si ustedes recuerdan bien la estructura que vimos la vez anterior. Tercero, los años 45 a 65, 20 años, en la época del apóstol Pablo, en que Pablo predica el Evangelio en Asia Menor, en Grecia, y a través de sus cartas va enseñando a ser cristianos. Saca las consecuencias prácticas de la fe en Jesús como el Cristo. Abre los horizontes de la iglesia para ir más allá del pueblo de Israel. Cosa que ya ha comenzado un poquito en la iglesia, la iglesia de Antioquía, de la cual depende Pablo. En este sentido, para decirlo en forma muy breve, Pablo, como primer pensador de la fe cristiana, dice: nosotros creemos en Cristo, nos llamamos cristianos, como él aprendió en Antioquía. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo se traduce eso en hechos concretos? A San Pablo le interesa sobre todo el vivir cristianamente, ser cristianos en la práctica. ¿Qué es prácticamente vivir como cristiano? Y eso supone muchos principios morales que Pablo maneja bien. Pero un principio fundamental que es el paulino, que todo es gracia, todo es regalo de Dios, que es el que quiero insistirle en la segunda parte de esta presentación. Después de los 20 años de Pablo, vienen los 20 años de los sinópticos, cuando ya desapareció la primera generación de cristianos y se ha expandido la iglesia. Surge la necesidad de recoger la memoria sobre Jesús. Al inicio todos han conocido a Jesús, y si no lo han conocido directamente, han conocido gente que lo conoció directamente. Pero ya 30, 40 años después, hacia 65, 85, la primera generación de cristianos ha desaparecido. Ya no hay gente que haya conocido a Jesús. Y las tradiciones son distintas, hay diversas maneras de referir la memoria de Jesús. Por lo tanto, hay que recoger la enseñanza, recoger la memoria, recoger la tradición, consolidar la tradición y saber, como dice San Lucas, que habíamos hablado anterior, la solidez de la enseñanza recibida. Lo que hemos recibido es serio, es histórico, pertenece a Jesús, está bien fundado. Más que histórico como anécdota, está fundado en el mensaje de Jesús. Es honesto con Jesús, es fiel con Jesús. Ese es el enfoque sinóptico. Está bien, ser cristiano significa actuar correctamente, para decirlo en forma muy simple. Pero, ¿por qué de esta manera? Porque Jesús nos predicó tal cosa. ¿Pero qué predicó Jesús? De eso hablan los evangelios sinópticos. Son una mirada de una vuelta atrás, recoger la buena tradición sobre Jesús. Es una memoria conservadora de la tradición, digámoslo en términos muy simples. Y el último paso del Nuevo Testamento, años 90 al 100, se da en Asia Menor, en las comunidades donde hay comunidades consolidadas, con una segunda generación de cristianos, unos cristianos que viven en un mundo helenístico y urbano, unos cristianos que ya no se han convertido del paganismo, sino que han nacido cristianos. Hay un mundo cultural que es griego, no es el mundo judío, es un mundo urbano y no rural como son los evangelios. Y allí surge la necesidad de reformular las enseñanzas de Jesús para hacerlas comprensibles y vivibles en esa realidad nueva. Si yo hoy día a un chiquillo que ha nacido en Santiago y sus papás también y sus abuelos también, y no tiene parientes en el campo, le hablo del cariño que el pastor siente por una oveja, el chiquillo no me va a entender, tengo que hablarle de otras cosas. Así pasó también en la antigüedad. Y San Lucas va a decir, por ejemplo, ya presagiando esta línea, a una mujer se le perdió una gran moneda, se le perdió un paquetito de billetes de 20.000 pesos. Lo va a buscar por todos lados hasta que lo encuentre. Hasta que lo encuentre, porque eso vale. Jesús hablaba con imágenes del campo. San Juan no habla con imágenes del campo, habla con imágenes de la existencia humana. Yo soy la luz, el camino, la verdad, la vida. Son grandes valores cuyo lenguaje no está en los evangelios sinópticos. Entonces ustedes se dan cuenta, los 70 años del proceso del Nuevo Testamento que están recogidos acá, tienen etapas muy distintas. Jesús, al inicio ciertamente, un periodo breve, luego unos 15 años de la iglesia de Jerusalén, unos 20 años del apostolado paulino, unos 20 años
de los evangelios sinópticos, recogí la tradición, y unos 10 o 15 años en que esta tradición ya recogida y aterrizada por Pablo se reformula para un horizonte cultural distinto, un horizonte urbano y helenístico. Y en ese sentido Juan es una obra misionera también. Es decirle a los oyentes, traducirle el mensaje del Evangelio en categorías nuevas. Bien, no sé si doy a entender más o menos claramente el panorama de las etapas. Quisiera ahora centrarme en etapas de la vida de Pablo, plantear un poquito la vida de San Pablo. Después que terminemos la presentación objetiva, quiero detenerme un momento por si hay alguna pregunta. San Pablo nació en Tarso, una ciudad que ya vamos a ver un momento donde quiera, que es una ciudad grandecita, unos 300.000 habitantes, probablemente la cuarta o la quinta ciudad del Imperio Romano. No era una aldea rural, era una ciudad grandecita, grande para la época. Y nace en el año 5 o 10 después de Cristo, es decir, unos 15 o 20 años menor que Jesús. Pertenece a una familia judía observante, practicante, de tradición farisea, pero que goza de la ciudadanía romana. No sé si ustedes saben bien, el Imperio Romano no era un imperio de todos los terrenos que dominaba Roma, sino que era el imperio de la ciudad de Roma. La ciudad de Roma, los ciudadanos romanos de la ciudad de Roma, esos eran los dueños del imperio. Y ellos habían conquistado muchas tierras. Cuando la conquista fue enorme, empezaron a dar la ciudadanía romana a personas que tenían servicios destacados al imperio. Por ejemplo, militares no romanos que habían prestado servicios grandes a las guerras del imperio, o personas con recursos económicos que habían ayudado a obras civiles locales u obras de servicio público, o cualquier cosa del estilo. Lo cual nos deja entender que la familia de Pablo, si bien no era una familia muy rica, probablemente era una familia influyente, reconocida. Por algo tenía la ciudadanía romana. Pablo, joven, va a Jerusalén para formarse con Gamaliel, un gran maestro fariseo de la época. Se va, en lenguaje actual, a una buena universidad y va donde un buen maestro, lo cual supone recursos económicos y supone capacidad de aventurarse, de partir a la experiencia de una cosa nueva. Y se forma a los pies de Gamaliel. Cuando se apedrea a Esteban, probablemente el año 36, o 34, 35, por ahí, Pablo está en Jerusalén. Es un joven todavía que cuida la ropa a los que están apedreando a Esteban, el primer diácono. Y además aprende desde joven un oficio de tejedor de telas impermeables, tejedor de carpas impermeables. Un oficio artesanal que era muy apropiado para el estudioso de la ley. El estudioso de la ley aprendía en artesanías. Porque si yo tengo un campo y lo trabajo sembrándolo y tengo mis ovejas, tengo que estar siempre amarrado al campo. No puedo viajar, no puedo trasladarme al lugar. En cambio, si yo sé tejer bien, a donde llegue me instalo con mi telar, o me armo un telar, que son muy simples, y tengo la capacidad de ganarme la vida y de trabajar. Pablo siempre fue orgulloso de esto. Yo no fui carga económica para nadie, yo trabajé siempre, porque tenía un oficio que le permitía trabajar y actuar al mismo tiempo como maestro de la ley. Movido por su fe, el apóstol Pablo lucha contra el nuevo grupo heterodoxo que están haciendo dentro del judaísmo, esos que se llaman cristianos, y lucha contra ellos hasta la conversión de Pablo camino de Damasco, aproximadamente el año 33 después de Cristo. Una conversión que la pongo entre comillas, porque vamos a ver después de qué se trata. San Pablo no era malo, no era ningún pecador, era un hombre correctísimo, un creyente fiel, exigente, estudioso, éticamente irreprochable, pero tiene que replantearse la experiencia completa, tiene que pensar las cosas de otro modo, y eso es la conversión. No sé si ustedes son conscientes que en español la palabra conversión conserva todo su uso bíblico en el lenguaje militar. Cuando los militares van caminando en un sentido y le dicen conversión a la derecha o a la izquierda, significa doblen a la derecha o a la izquierda. Cambien la ruta, cambien de camino, cambien de horizonte.
no es que ustedes eran rabiosos y se pongan tranquilos, sino que cambian de orientación. Pablo cambia de orientación cuando va camino a Damasco, de ir montado en un caballo y lleno de entusiasmo a tomar preso a los cristianos, termina ciego, llevado de la mano por otros y caminando. Es un elemento plástico de la conversión. Y Pablo, luego de haberse bautizado en Damasco, permanece en la ciudad un tiempo, luego se va a Arabia, al desierto, por ahí cerca de Damasco, un tiempo de retiro, y se vuelve a Tarso. En Tarso lo va a buscar Bernabé para que se traslade a Antioquía, donde permanece, no sé por qué se me va para arriba a mí esto. Donde permanece unos cuantos años. Este periodo de Pablo es bastante difícil de reconstruir. Es un periodo un poco oscuro, un poco difícil, pero estas tres etapas están claramente planteadas en él. Damasco, tiempo de retiro en Arabia y retorno a Tarso. Y de Tarso lo va a buscar Bernabé, como vimos la vez anterior. Esta es como una primera etapa de la vida de Pablo, desde que nace hasta que Bernabé lo va a buscar a Tarso para llevarlo a Antioquía, pasando por su conversión camino de Damasco. Una segunda etapa es que desde Antioquía Pablo comienza un viaje misionero, un desafío misional sumamente interesante. El desafío misional de Pablo tiene tres grandes misiones. Un primer viaje que es del 45, y no se sabe mucho hasta cuándo, hasta el 47 probablemente, y que enviado por la comunidad de Antioquía junto con Bernabé, recorren Chipre, un pequeño sector de Asia Menor, de la actual Turquía. Este viaje no es muy fácil establecer el itinerario. Algunos dicen que incluso puede ser un viaje un poquito construido literariamente por Lucas. Pero hay una experiencia de viaje misionero en esta primera época. Lo vamos a ver en un mapita. No sé si se alcanza a percibir con cierta claridad. Parte de Antioquía, voy a mostrarlo con el cursor amarillo, parte de Antioquía, pasan a Chipre, recorren aquí en el Asia Menor, van dando la vuelta, Iconio, Listra, Derbe, cerca de Tarso ya, y luego se devuelven por el mismo camino. Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Pergue, Chipre, y vuelven a Antioquía. Dense cuenta ustedes que esto no es muy grande. Esta línea de espacio de kilómetros que está puesto aquí abajo, en la máxima extensión son 500 kilómetros. Es decir, 500 kilómetros es Santiago Concepción, lo que hay entre Antioquía y Derbe, por ejemplo, es menos de 500 o 500. No son grandes distancias. Y lo más lejos que llega es como Puerto Montt. Segundo viaje misional de 47 a 51. Pablo parte nuevamente de Antioquía, a poco de haber retornado, está un poquito tiempo acá. Visita las comunidades anteriormente formadas, amplía su misión en Asia Menor y pasa a Europa, a Macedonia, a la parte norte de Grecia, y a Acaya, la parte sur de Grecia. Allí funda comunidades importantes, funda Filipos, primera comunidad en Europa, Tesalónica y Corinto. Y la comunidad de Corinto se dedica 2 años completos a evangelizar la comunidad de Corinto. Vamos a verlo un momento más. Y en este viaje escribe la primera carta de los tesalonicenses, que es el primer escrito cristiano, aproximadamente el año 50 o 51. Y retorna a Antioquía pasando por Jerusalén. Pero de paso. Vámonos al mapita. Parte de Antioquía, va a Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Troas. Y aquí un hombre prisionero le dice, ven a verme. Y él entiende que es un griego que le pide que vaya a verlo. Y cruza y evangeliza la primera comunidad en Europa, que es Filipos. Filipos aquí arriba. Luego Antinópolis, donde no le va bien. Tesalónica, donde funda otra comunidad. Berea, Atenas, donde está un breve tiempo. Y luego va a Corinto. Y en Corinto se establece 2 años para formar una comunidad muy importante. Corinto era una ciudad muy particular. El mapa no es muy claro. Me parecía más claro cuando lo veía más chico.
Grecia tiene aquí un istmo angostito, el istmo de Corinto, que son unos pocos kilómetros de ancho, y al centro del istmo había una ciudad grande, Corinto, porque recibía los barcos de un lado, descargaba las cosas, las llevaba por tierra y las transportaba al otro lado. Los barcos se evitaban una enorme vuelta de todo este viaje por el sur de Grecia, que es un viaje a mar abierto y más peligroso. En Corinto se hizo en el siglo XIX un canal que todavía funciona, un canal cortito finalmente, que ya habían intentado hacerlo los romanos. Y Corinto era un doble puerto. Ustedes se imaginan que la vida de los puertos nunca es moralmente muy buena. La vida de un doble puerto es particularmente complicada, difícil. Y ahí estuvo Pablo en Corinto, una comunidad compleja, que le va a sacar canas verdes. Filipo va a ser la comunidad de sus amores, Filipo va a ser la comunidad regalona de Pablo, y Corinto va a ser la comunidad difícil de Pablo. Y Tesalónica la comunidad generosa, la comunidad que lo va a apoyar económicamente siempre. Luego, volviendo de Corinto, viaja a Éfeso, donde está un pequeño tiempo, y aquí baja al sur y llega hasta Cesarea, Jerusalén, y retorna por tierra a Antioquía. Segundo viaje. Segundo viaje que supone unos 4 o 5 años, hasta 6 podría ser. Las fechas son imprecisas en Pablo. El tercer viaje misional parte un poquito después, 52, y son unos 6 años. Recorre algunas comunidades de las ya formadas, permanece 3 años en Éfeso, que es la estadía más larga, de la cual se sabe muy poquito. Y probablemente en Éfeso tuvo dificultades. Se sabe que Pablo estuvo preso en algún momento. Y parece que la prisión de Pablo es aquí en Éfeso. En Éfeso tiene momentos muy duros y queda muy encariñado con la comunidad de Éfeso y con los presbíteros de Éfeso. Porque una comunidad donde él mismo lo pasó malito, tuvo dificultades. Visita Corinto, que está en una pelea interna complicadísima, y escribe varias cartas. Escribe la carta a los filipenses, las 2 cartas a los corintios, la carta a los gálatas, la carta a los romanos y la carta a Filemón. Y en todo este viaje está juntando dinero para llevar a Jerusalén, porque en Jerusalén hay mucha hambre, ha habido mucha sequía, y estas comunidades de Asia, de Grecia, son más ricas, y recoge ahí dinero para llevar a Jerusalén. Por lo tanto, el viaje culmina en Jerusalén para entregar la colecta que ha hecho. La carta a los corintios, por ejemplo, está llena de alusiones a la colecta. Veamos el recorrido del viaje. El viaje más o menos lo mismo que la vez anterior: Antioquía, Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Pisidia, Éfeso, y ahí se queda largamente, unos 3 años. Esmina, Pérgamo, Troas, va a Filipos de nuevo, a Decápolis, sube que arriba, Tesalónica, Berea, Acaya, que es esta parte norte, vuelve a Corinto, Metilene, Apolonia, y vuelve por acá a Neápolis, Asdón, Mitilene. En Mileto se encuentra con los presbíteros de Éfeso y se despide de ellos, Rodas, Pátara, y termina en Tiro, y de ahí baja a Jerusalén. Es un viaje bastante más largo y más complejo, que se centra en esta región de Asia Menor, actual Turquía, y en Grecia. Sigamos. Cuando llega a Jerusalén, entrega su dinero, pero Jerusalén está conmovida. Jerusalén ha habido muchos conflictos con los romanos, ha habido muerte de algunos cristianos, ha habido dificultades y tensiones y revueltas. Los judíos están preparando la revuelta del año 60. Y Pablo es tomado preso el año 58. En la fiesta de Pentecostés del año 58, Pablo es tomado prisionero por los romanos. Ustedes saben que Pentecostés es una fiesta judía, no es cristiana originalmente. Entonces la fiesta judía de Pentecostés, en la misma fecha del año que nosotros, Pablo es tomado prisionero y está con los romanos. Y permanece prisionero en el campamento romano de Cesarea, de Jerusalén al mar, 2 años sin ser juzgado, del 58 al 60. Y cuando está ahí, sin ser juzgado y cambian de gobernador romano, Pablo apela al César, pues se da cuenta que está complicado por acusaciones de los judíos.
Y apela al César significa que el ciudadano romano tenía derecho a ser juzgado en Roma. Y es enviado a Roma a fines del año 60, los últimos meses del 60, que en Europa consiste en los primeros meses del invierno, fines de otoño e inicios de invierno. Y un viaje muy complicado, un viaje por mar en invierno, en barcos palitos, fue dificilísimo, lleno de tormentas, con un naufragio, incluso poco antes de llegar a Creta. Incluso Pablo siente que su vida está en riesgo durante el viaje. Aquí hacemos el itinerario del viaje: Jerusalén, Cesarea, Sidón, dar la vuelta por arriba de Chipre, se han pegadito a la costa para evitar las tormentas. Nido, aquí cruzan y aquí está la tormenta mayor. A llegar a Creta, y luego hay otra tormenta para llegar a Malta. Siracusa, Reggio Calabria, Puteoli, que es actualmente en las cercanías de Nápoles, un barrio de Nápoles. Pozzuoli se llama actualmente en Nápoles, y ahí se van caminando hasta Roma. Permanece en Roma con arresto domiciliario de 61 al 63, y aparentemente fue dejado en libertad. No parece que haya muerto en ese momento, pero se pierde el rastro histórico. No hay ni un dato histórico después de esta estadía de arresto domiciliario en Roma. Aparentemente viajó a España, dicen los españoles. Él tenía intenciones de viajar a España, lo dice la carta a los romanos. No está claro si lo fue. Si consulta a un autor español va a decir que sí, si consulta a un autor no español va a decir que no, pero no hay datos concretos de ninguna especie. Y San Pablo muere degollado por los romanos el año 64 o 67, es decir, un año después de que es dejado libre, en tiempos de Nerón, o el 67, junto con Pedro el mismo año, pero no el mismo acto. Pedro muere crucificado y Pablo degollado en las afueras de Roma, camino a Ostia. Estos son los datos fundamentales de la vida de Pablo. Una nota puesta con amarillo para subrayarla. Es muy difícil precisar los detalles de la vida de San Pablo. Si ustedes leen cosas van a encontrar muchas variantes de repente, porque discrepan los datos de los Hechos de los Apóstoles con los datos de las cartas del mismo Pablo, particularmente la carta a los Gálatas, donde hace un recuento de su vida. Y cuando discrepan los datos hay que preferir los datos de las cartas de Pablo. Pablo conoce mejor su vida probablemente que el redactor de Hechos de los Apóstoles. Y hay datos que son muy distintos, incluso la personalidad de Pablo son muy distintas. Hechos de los Apóstoles lo presenta como un brillante predicador y Pablo dice que no era un brillante predicador en sus cartas. Lo presenta haciendo milagros maravillosos, hasta resucitar muertos, y en las cartas no aparece nada de eso. El incidente de Antioquía con Pedro es contado de manera muy distinta. El que lleva al concilio de Jerusalén que habíamos la vez anterior. Entonces, ¿cómo armoniza uno los datos de Hechos de los Apóstoles con los datos de las cartas de Pablo? Es un primer problema. ¿Y cuáles de los datos prefiere? Por lo tanto, los detalles son muy difíciles de precisar. Lo digo eso para que no se asusten si encuentran discrepancias entre lo que yo les he dicho, que he tratado de ser más o menos ponderado, lo que es juicio más común, porque hay muchas personas que piensan o articulan la cronografía de Pablo de manera distinta. Vámonos ahora a los escritos de San Pablo. Quiero hacer una pequeña introducción a los escritos y ahí hacemos el detalle, el descanso. Hay 14 escritos que se llaman el Corpus Paulino. Así 14 escritos que se atribuyen a San Pablo. Romanos, las 2 cartas a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, las 2 cartas a los Tesalonicenses, las 2 cartas a Timoteo, la carta a Tito y la carta a Filemón. Estas 13 primeras cartas están ordenadas de la más larga a la más corta. La más larga es Romano, la más corta es Filemón. Es nada más que un problema de extensión, de tamaño de las cartas del orden. No tiene nada que ver ni con la temática ni con la fecha de redacción. Y al final está agregada la carta a los Hebreos, que claramente no es Paulino, no es de Pablo. Es un misterio sin resolver todavía de por qué la carta a los Hebreos aparece juntada con los textos de San Pablo. Porque no pertenece al pensamiento de San Pablo. Es distinta, es de otra especie. Es un pensamiento brillante el de Hebreo, y una carta interesantísima. Pero no es de San Pablo, es otro tipo de teología. Ya San Agustín tiene clarísimo que la carta a los Hebreos no pertenece a San Pablo y lo dice.
Lo que hicieron el orden del Nuevo Testamento también, porque lo dejan después de Filemón, que es brevita, es de un capítulo. Yo aquí les separé las cartas marcándolas. Primero con un signo de visto bueno, como Romanos, Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera Tesalonicenses y Filemón, que son las 7 cartas claramente de San Pablo. 7 cartas que no hay duda que las escribió Pablo, más o menos de su mano, nunca de su mano porque las cartas se dictaban en aquella época. En la carta a los Gálatas aparece un comentario del copista que la está escribiendo. Por lo tanto, hay pequeñas variantes que de repente pueden deberse al copista, pero son cartas de San Pablo, originarias de Pablo y claramente paulinas. Después hay 3 cartas que se las conoce como pastorales, epístolas pastorales, las 2 de Timoteo y la de Tito, que probablemente no son escritas por San Pablo, pero recogen la tradición pastoral de San Pablo, la tradición oral de Pablo. Pablo fue un misionero que iba constituyendo comunidades y establecía criterios para buscar presbíteros, obispos, diáconos. Decía, por ejemplo, cuando se busca un obispo, que sea esposo de una sola mujer, que sea buen padre de familia, que no sea borracho, que lleve a su casa bien ordenada, que tenga para sobrevivir. Bueno, esos criterios pastorales de Pablo parece que fueron recogidas por Timoteo y Tito, estas 2 cartas. Timoteo y Tito son 2 grandes compañeros de Pablo, discípulos de Pablo, sus primeros discípulos. Y probablemente ellos recogen la tradición oral con la cual Pablo organizaba las comunidades. Por eso estas 3 cartas son de temas muy distintos al resto de las cartas de Pablo, a las 7 primeras que hemos nombrado. Las 7 primeras son de teología de Pablo. Estas son de cosas prácticas de la vida de la iglesia, las pastorales. Y hay 3 cartas que se llaman deuteropaulinas, Efesios, Colosenses y Segunda Tesalonicenses, que son cartas escritas por seguidores de Pablo, pero muy probablemente, o casi con seguridad, después de Pablo. Hay gente que, imbuida el pensamiento de San Pablo, avanza más allá de Pablo, hace progresar el pensamiento paulino hacia circunstancias nuevas de la vida de la iglesia. Entonces son el pensamiento de Pablo, pero hecho avanzar por algún discípulo. Por eso las llaman deuteropaulinas. Y quedan unas con un monito raro al lado, con 4 cuadraditos, que son 3 cartas que tienen un problema especial, que son cartas que tienen problemas de lo que se llama de unidad. Sí, parece que en estos 3 casos, 2 Corintios, Filipenses y 2 Tesalonicenses, más que una carta, tenemos una pequeña biblioteca, varios escritos de Pablo armonizados a la manera de una única carta. La 2 Corintios es la más clarita de todas. Va pasando de un tema en otro, como cartas distintas. Ustedes pueden aislar capítulos de la 2 Corintios, los pertinentes, por ejemplo, el 8 y el 9, que son sobre la colecta, y son boletines para que la gente oferte para la colecta. No son parte de la carta. Y así otros trozos de la 2 Corintios, igual Filipenses o Tesalonicenses. Son problemas de unidad. Serían varios textos de Pablo que están dando vuelta y que se juntaron, se ordenaron, se coordinaron a manera de una sola carta, pues eran textos más breves. Quizá un detalle no dicho, pero que puede ser interesante, es que Pablo escribió más cartas que no se han conservado. Pablo alude a cartas que no están en este listado de los 14 textos paulinos. Y que sea de ellas, a lo mejor algunas sobreviven en estas cartas con problemas de unidad o se perdieron en la historia del tiempo. No hay tampoco apócrifos que se puedan atribuir a ella. Entonces esto sobre las cartas, los 14 textos paulinos y su origen. Y luego una cosita sobre la época de origen, la cronología de las cartas, la secuencia de escritura. Son una carta del segundo viaje, Primera Tesalonicenses, que es la primera, en torno a 50, 51. Del tercer viaje, Filipenses, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Filemón y Romanos. Probablemente en ese orden. De tal manera que la carta a los romanos es el último gran texto de San Pablo, el más maduro de todo, el que recoge toda la teología paulina. Filemón, una carta muy cortita, muy breve a un amigo, por un problema muy puntual, y la carta a los Gálatas, dicen los más técnicos, sería como el borrador de Romano. A los Gálatas les expresa por primera vez el fondo de su teología, que luego formula en la carta a los romanos. Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, no ha ido a Roma, no ha estado en Roma, quiere viajar.
y sabe que en Roma se conversan, se copuchean, diríamos nosotros, diversas cosas sobre Pablo. Y él dice, yo voy a contarles cuál es mi pensamiento, porque cuando vaya a verlos, ustedes sepan con quién se van a encontrar. Les guste o no les guste, este es lo que yo pienso, dice Pablo, y expone su pensamiento. Eso ya estaba más o menos preelaborado en Gálatas. Por eso los textos que les quiero proponer a continuación son de Romanos o Gálatas fundamentalmente. Son los textos más maduros de Pablo. Luego están las pastorales, después de la muerte de Pablo, que recogen su enseñanza pastoral. Las deuteropaulinas, probablemente en este orden. Segunda Tesalonicenses sería la primera, Colosenses después y Efesios la última deuteropaulina. Lo más elaborado del pensamiento paulino está en Efesios, pero ciertamente ya no es de la mano exacta de Pablo. Y origen desconocido, la carta a los hebreos, que es dificilísimo ubicarle fecha y autor. Hasta ahí. Hagamos un pequeño paro. Si alguno tiene una preguntita práctica sobre esto ya visto, que nos permita aclarar algunas cosas y descansar un poquito de la presentación. ¿Está más o menos clarito o está muy enredado? Tienen que abrir sus micrófonos si quieren hablar. Están asustados, parece que no se atreven a preguntar ninguno. Bueno. Hay una pregunta en el chat, algún texto que pueda ¿Algún texto sobre la vida de Pablo? Sí. Hay muchísimos textos. Yo les recomiendo el que encuentren a la mano. Hay infinidad de textos. Uno podrá gustarle más uno que otro, pero no tiene mucha lógica recomendar uno. Hay textos muy antiguos como Horst, que es una cosa de 50 o 60 años atrás, pero que históricamente es muy sólida y es muy buena. Hay montones de cosas. Yo les recomiendo la que encuentren. Es más práctico que estar recomendando en el aire cosas que después no se encuentran. Okay. Padre, Pablo venía como de una buena familia, tenía una buena educación y tenía un buen pasar al parecer. ¿En qué momento empieza a perseguir a los cristianos y a tratar de eliminar a los cristianos? Muy joven, probablemente cuando está terminando la universidad en Jerusalén, diríamos actualmente, se embarca a perseguir cristianos. ¿Pero hay alguna razón por la cual lo empieza a hacer? Que él es un creyente fiel judío y este es un grupo raro, un grupo heterodoxo, un grupo herético, un grupo que está proponiendo un judaísmo arbitrario a juicio de Pablo, que no corresponde. Como un buen creyente pelea con la gente que deforma la fe, ¿o no? No es un conflicto local de Pablo con los cristianos, sino de la concepción de la fe. Por eso que el problema de la conversión de Pablo va a ser el gran cambio. En vez de mirar de aquí para allá, miren al otro sentido. Y reformula tu conversión. Aunque Gamaliel era un gran maestro, pero un maestro fariseo. Y Pablo justamente va a estar contra el fariseísmo, ese es su gran apoyo. Parece que María Ángela quiere decir algo. Gracias. Tiene que abrir el micrófono. En la esquinita abajo o en la esquina izquierda. No puedo, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Sí, Ahí te escuchamos, te escuchamos. ¿Se escucha? Sí. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo Pablo se inspira para su tremenda obra? Porque igual él no era demasiado joven cuando le toca este impacto terrible del viaje de Damasco. Entonces, ¿cómo un hombre puede, después de tener tantos principios y tanto conocimiento como él tenía, cómo cambia, cómo logra, además del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, del impacto que le causó? Pero me gustaría saber en quién lo inspiró a él, quiénes lo ayudaron a Pablo para poder hacer esa tremenda misión que hizo después. Yo le diría que el Espíritu Santo, para decir una respuesta simple, pero más aterrizando, San Pablo no era muy mayor cuando se convierte.
Si naces el año 10 y se convierte al 33, tiene 23 años. 23 años, era la gente más madura en esa época que ahora, pero lleva un buen tiempo estudiando en Jerusalén, por lo tanto es todavía un joven soltero. Y luego, el gran aprendizaje de Pablo es la vida de la comunidad eclesial. Pablo es un hombre bien formado, un hombre con estudios universitarios, diríamos entre comillas hoy día, bien formado. Pero lo que más enseña a Pablo es la vida de la comunidad cristiana. Como viene una comunidad que va abriéndose, va desafiándose, va asumiendo tareas nuevas como anunciarle la fe a los no judíos, por ejemplo, y los conflictos que ello conlleva. Es como en pensar en serio la propia vida cristiana lo que ayuda a pensar teológicamente. El gran teólogo no es que se encierra en una pieza a pensar así y a leer libros, sino que es capaz de entender la vida de la iglesia. Entenderla y entenderla a la luz del Evangelio, hoy día a la luz del Antiguo Testamento, en la época de Pablo. Una última preguntita. ¿Alguien quería decir algo, parece? Yo. Ya, Humberto. A ver, yo me enredé un poco en términos de lo que usted dijo respecto a Pablo, que cuando llegó a Roma o cuando fue a Roma iba de prisionero, digamos, a Roma. Así es. Entonces su llegada o su estadía a Roma estuvo, digamos, sin contacto con la gente de allá, porque como usted dijo, pensaba ir a Roma y escribir o lo que está ahí anotado en el libro Romanos. Ahí me enredé con esa historia. Pero tiene arresto domiciliario. La manera que tenían los romanos de muchas veces era de guardar en prisión en la casa del propio preso. Y le ponían un soldado que viviera con él. Un soldado que a veces, si el preso era muy difícil, se amarraba con esposas al preso, con cadena, o vivía en la misma casa con él permanentemente. Y el soldado respondía con su vida de que el preso siguiera preso. Yeah. Y el preso podía recibir a gente en su casa. Ya. En ese sentido, no está en una cárcel. Correcto. Bien, sigamos y al final lo dejamos un ratito porque quiero que podamos compartir un poquito de la teología de Pablo. Perdón, ahí estamos. ¿Qué es la llamada a la conversión? El relato de la conversión de Pablo, que es muy bonito, está contado 3 veces en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, 22 y 26. 3 veces Pablo mismo cuenta su historia. La más bonita es la del capítulo 22, de la cual recojo unos párrafos acá. Ustedes la historia la conocerán, son gente ya experimentada. San Pablo llega ciego a Damasco, está un buen tiempo, y a un cristiano de Damasco, se le dice, Ananías, que vaya a bautizarlo y vaya a enseñarlo. Y este es el momento en que Ananías lo bautiza, en Hechos 22. Hermano Saulo recobra la vista. En ese mismo instante puede verlo, dice Pablo. Él siguió diciendo, Ananías, el Dios de nuestros padres te ha destinado para conocer su voluntad, para ver al justo y escuchar su palabra. Porque tú darás testimonio ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y purifícate de tus pecados invocando su nombre. Entonces el desafío que se le propone a Pablo es que el Dios de los padres, el Dios del cual él creía, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, lo ha destinado a conocer al justo, que es Jesús, de escuchar la palabra de Dios verdadera, que no es la que interpretan los maestros rabínicos, sino la que se ha revelado en Jesús. Y tiene que dar testimonio de lo que ha visto y oído. ¿Qué esperas? Levántate, bautízate e invoca el nombre del Señor Jesús. Esto en cuanto a la narración. Pero en cuanto al sentido, a mí me parece que el sentido Pablo lo expresa muy bien en esta carta a los filipenses. Aquí voy a leer el texto, no me lo voy a ir comentando. Dice Pablo a los filipenses, su comunidad regalona, y que le entreabre el corazón, el alma.
Dice, pero todo lo que hasta ese momento de la conversión, todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia, lo tengo por pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él, por Cristo, he sacrificado todas las cosas, a las que considero como desperdicio, como estiércol, por no decir palabras más feas, que sería la traducción más clara, con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él, no con mi propia justicia, la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Entonces, yo tenía todo un montón de cosas que las consideraba ganancias, dice Pablo. Había estudiado el Antiguo Testamento, tuve un buen maestro fariseo, me aprendí todas las normas, me preocupaba de cumplirlas todas. Pero eso me doy cuenta que no vale nada comparado con el conocimiento de Jesús. Y por eso me olvidé de todas las normas que conocía. Con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él, no con mi propia justicia, la que procede de que yo observe la ley, sino con aquella justicia, con aquel regalo que nace del don de la fe en Cristo. Una justicia que viene de Dios y se funda en la fe. Este es el proceso de la conversión de Pablo. Yo dejé de ser observante de la ley, y hasta conocer tanto la ley me complica, me parece una desventaja, y lo consideré inútil, porquería, mugre, con tal de estar unido a Cristo con la justicia que viene de Dios. Continúa el párrafo a continuación. Así podré conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección y participar de sus sufrimientos, hasta hacerme semejante a Él en la muerte a fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos. Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, pero sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Esto se pone más reflexivo. Para Pablo el bautismo es compartir la muerte de Cristo, enterrarse en el agua y morir ahogado en el agua para renacer a una vida nueva, renacer a la existencia nueva. Conocer la resurrección participando en los sufrimientos de Cristo. Y si es posible, participar de la resurrección de Cristo. No quiere decir que esto lo haya alcanzado, que ya esté resucitado y logrado la perfección, sino que se mantiene corriendo. Acuérdense que el tema de la carrera que estaban hechos los apóstoles, del viaje, del camino, me mantengo corriendo en la esperanza de alcanzarlo, pero con una certeza que es la única que vale la pena, habiendo sido yo mismo ya alcanzado por Cristo. Si yo no corro para encontrar a Jesús, sino que Jesús me alcanzó a mí primero. Esa es la gran transformación de Pablo. El fariseo se porta bien para que Dios lo quiera, y Dios lo premie, y Dios lo recompense. Pablo dice, yo me porto bien porque he sido alcanzado por Cristo. Porque Cristo ha sido mi vida, como decir en otros textos. Un punto clave. Aquí vamos entrando en tierra derecha. Todo es gracia y no mérito. Este texto del capítulo 5 de la Carta a los Romanos me parece clave. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo en el tiempo señalado murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor, por un hombre bueno. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por Él de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y eso no es todo. Nosotros nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Dios Jesucristo, con quien desde ahora hemos recibido la reconciliación. El argumento de Pablo es clarísimo, transparente. Cuando éramos débiles y pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando no valíamos nada, Cristo entregó su vida para salvarnos. Y dice, difícilmente se encuentra alguien que dé la vida por otro. Si el otro es muy bueno, un padre de familia, muy meritorio, y los hijos van a quedar huérfanos, yo digo, capaz que dé la vida, como este santo polaco en Auschwitz. Pero capaz de morir por un hombre malo, uno no encuentra a nadie. Si Cristo murió por nosotros cuando éramos todavía pecadores, ahora estamos más seguros de su amor. Estamos más seguros que seremos librados de toda culpa por Él, por su don. Y nuestra gloria es que fuimos reconciliados cuando éramos enemigos.
Mucho más ahora seremos salvados por Jesús. Nos gloriamos de que por Él hemos recibido la reconciliación. No que la ganamos, no que la conseguimos con nuestros méritos. En la carta a los Gálatas, como borrador, esto está dicho con mucha más pasión y de forma mucho más personal. Con los Gálatas argumenta personalmente Pablo. La carta a los Romanos es más teórica. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores venidos del paganismo. Partamos las cosas claras, dice Pablo. Yo soy judío de nacimiento y no pecador. Era un hombre correctísimo. No soy un pagano cualquiera. Pero como sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, hemos creído en Él, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Esto es lo que aprendí, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, como dice el fariseísmo, sino por la fe en Jesucristo, por haber creído en Él, y no por las obras de la ley. El texto es clarísimo, me parece. Me salto un par de versículos, que es una pequeña digresión, pero en virtud de la ley, por ser fiel a la ley finalmente, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Yo estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Yo no anulo la gracia de Dios. Si la justicia viene de la ley, Cristo ha muerto inútilmente. Yo, por respetar la ley que quiere la vida del hombre, morí a la ley, me desentendí de la ley para vivir para Dios. Me crucifiqué con Cristo. De manera que no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo, la vivo en la fe, en la confianza, en la entrega de ese Dios que me amó y se entregó por mí. Y lo dice al final con una punta como para pinchar a los Gálatas. Yo no anulo la gracia de Dios. Pues si la justicia proviniera de la ley, me la ganara yo solito, Cristo habría muerto inútilmente. Cristo habría muerto en vano. Si soy yo capaz de salvarme por mis méritos, ¿para qué murió Cristo por mí? Lo hago inútil. Y eso es una ofensa, es una blasfemia finalmente. San Pablo en la carta a los Gálatas da un paso más. Dice que tener libertad muy grande de corazón para ser capaz de confiarse en la gracia de Dios y no en las obras de la ley. La gracia de Dios yo nunca puedo contabilizarla, nunca puedo tenerla en la mano. Mis obras sí. Si hago cosas buenas, puedo tenerlas anotaditas en un cuadernito y decir, mire, yo he dado tanta plata a los pobres, yo he hecho tantas cosas, he evangelizado tantas personas, he ido a misa tantas veces, he comulgado, me he confesado, he hecho catequesis. En cambio, la gracia de Dios yo no puedo contarla. Y a los Gálatas le pasó una cosa muy tremenda, que partieron muy bien, partieron confiando en la predicación de Pablo, claramente es una iglesia fundada por Pablo. Pero después llegó gente muy judaizante que le dijo, mire Gálatas, usted, bien, crean en la gracia, pero si no les resulta, asegúrense con las obras. Pórtense bien, cumplan toda la ley. ¿Qué problema tienen? Cumplan la ley y además confíen en la gracia de Dios. A buenas con Dios y con el diablo, diría uno. Y aquí es donde Pablo les da con el mocho del hacha. Es decir, si ustedes no se confían solamente en Dios, están perdiendo la libertad que Dios les dio. Dios los ha hecho libres para confiarse en Él y vivir con libertad el amor a los demás. Dos trocitos de Pablo que son brillantes a mi entender, capítulo 3 y 5. En efecto, todos los que confían en las obras de la ley están bajo una maldición, porque dice la Escritura, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Esa es una cita del Antiguo Testamento. Maldito el que no cumple todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y ustedes saben que uno nunca puede cumplirlo todo. Por lo tanto, está maldito. Si ustedes creen en la ley, está maldito. Es evidente que delante de Dios nadie es justificado por la ley, ya que el justo vivirá por la fe. La ley no tiene en cuenta la fe. Antes bien, el que observa sus preceptos vivirá por ellos. Cristo nos liberó de esta maldición de la ley, haciéndose el mismo maldición por nosotros. Porque también está escrito, maldito el que está colgado en el patíbulo. Cristo asumió nuestro mal, dejó que lo colgaran en una cruz para liberarnos de la esclavitud de la ley. El que observa los preceptos no va a vivir por ellos. Porque
El que observa los preceptos renuncia a la fe. La ley no tiene en cuenta la fe. Antes bien, acepta, postula que el que observa los preceptos vivirá por ello. Y ustedes saben que nadie puede observar todos los preceptos. Por lo tanto, se está autocondenando. Si dice yo tengo que ser perfecto para estar con Dios y no soy perfecto, me condeno. Yo mismo, a mí mismo. Si digo y Dios por gracia me salva aún siendo pecador, puedo tener la gracia de Dios. La carta, en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas dice una cosa brillante para mi gusto. Para ser libres nos liberó Cristo. Mantengámonos firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud, el yugo de la ley. Yo mismo, Pablo, les digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Les vuelvo a insistir, todos los que buscan la justicia por medio de la ley han roto con Cristo y quedan fuera del dominio de la gracia. Si ustedes quieren estar cumpliendo la ley y además que estar con Cristo, han roto con Él. Han perdido la libertad que Cristo les dio. Están preocupados de ustedes mismos y de salvarse. Pero Cristo los hizo libres para servir a los demás. Es tremendo este principio del capítulo 5 de los Gálatas. Porque nos pone el dedo en la llaga de un peligro permanente, el peligro del fariseísmo en la vida de la iglesia. Ustedes me van a decir, entonces está re fácil todo. San Pablo lo responde en la carta a los romanos. ¿Qué diremos entonces? ¿Que debemos seguir pecando para que abunde la gracia? Ni pensarlo, ni se lo imaginen. ¿Cómo es posible que los que hemos muerto al pecado sigamos viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fueron bautizados en Cristo nos hemos sumergido en su muerte? Está un poco largo el texto, se lo resumo en un espacio, después ustedes lo pueden recibir en el Power. Se lo resumo en el siguiente argumento, imaginativo. ¿Qué diré yo? Si mi mamá es muy buena y me perdona todo, o mi esposo es muy bueno, o mi esposa y me perdona todo, yo seguiré portándome mal, incluso con ellos mismos, porque estoy seguro que me van a perdonar. Pues si estoy seguro de su perdón, no tendré que actuar, entender de una manera nueva la ética. Mi ética no es para ganarme el favor de ellos, es respuesta al amor que he recibido de ellos. Si mi mamá ha sido espléndida y cariñosa conmigo, ¿no debo yo responder con amor por ella? Si mi esposo o mi esposa es bueno conmigo, ¿no debo responder yo con el amor que él me da? Si ustedes acogen el amor de Dios y la salvación de Dios, respondan con amor, es la única manera que tienen de responder. Si no, se enredan en el pecado, se hacen esclavos del pecado. Esclavos de querer ganarse la vida a fuerza de cumplir la ley. Y un último texto, más tardío, ya no de Pablo, sino de la segunda Timoteo, que creo que es un buen resumen y con esto cerramos. Esta doctrina es digna de fe. Aquí está probablemente Timoteo, que lo ha escuchado decir. Un versito. Si hemos muerto con él, viviremos con él. Si hemos muerto con Jesús, viviremos con Jesús. Si somos constantes, reinaremos con él. Estamos claritos. Si renegamos de él, él también renegará de nosotros. Lo dice el Evangelio. El que me niegue ante los hombres, yo lo negaré también en el cielo. Si somos infieles, él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo. Este es el punto crucial de Pablo. Si somos infieles, si somos malos, Dios sigue siendo fiel. Sigue siendo un Dios de gracia, porque no puede renegar de sí mismo. No puede renegar de su bondad. Y su bondad es la que la lleva a salvar al ser humano por ser hijo de Dios, por ser criatura, pagano y no pagano, pagano, judío, gentiles y judío. Y le recomienda a Pablo al discípulo, a Timoteo, no dejes de enseñar estas cosas ni de exhortar delante de Dios a que se eviten las discusiones inútiles, que solo sirven para perdición de quienes las enseñan. Este es el punto crucial. No dejes nunca de enseñar esto, lo fundamental, que Dios nos ama por gracia, nos ama a todos, nos quiere a todos, nos regala su bondad. No andes preocupado de qué debo hacer para salvarme. ¿Estará bueno o estará malo? ¿Debo cumplir o no cumplir? Eso te lleva a discusiones inútiles, que solo sirven para perdición de los que discuten estos temas, se enredan en ellos. Bien. Un bonito icono sobre la conversión de San Pablo camino de Damasco. Es Cristo que se le aparece y lo ilumina. Le abre la mirada, lo hace ver con ojos nuevos. Pasa por un tiempo de ceguera, pero lo hace ver con ojos nuevos. ¿Y qué le hace ver? Que Dios es bondad. Y no es persecución de los malos, ni ganarse los méritos persiguiendo a los malos o haciendo el bien.
Bien, un ratito para conversar, redondear, si caben preguntas, comentarios, reacciones. Hoy ya terminé un poquito más a la hora. Estoy aprendiendo de a poco, como San Pablo. Se ofrece la palabra libremente, cualquiera en la esquina abajo, en el lado izquierdo, encuentran el micrófono para poder hablar. Padre Eduardo. Cuénteme. Hola. Yo podría suponer que la fuerte y ortodoxa enseñanza de Gamaliel ante el viejo generó el rechazo al fariseísmo y a la ley en Pablo, y que por la acción del Espíritu cambió y se convirtió. Yo no diría que la enseñanza de Gamaliel, que era un gran maestro y un maestro bastante humano y humanitario, sino que la idea de Gamaliel, que era la farisaica, hay que ser correctísimo y perfecto para ganarse el favor de Dios. Lo que descubre Pablo es que eso nos va a hacer siempre condenados, porque yo nunca voy a ser perfecto de verdad, nunca voy a ser 100% impecable. Y si yo mismo digo que para encontrar a Dios hay que ser perfecto, estoy perdido. Estoy perdido. Yo tengo que confiarme en la gracia de Dios, en la bondad de Dios, porque solo Dios me da la bondad. Que es la tradición no farisaica, sino más bien apocalíptica. Cuando tú ya no puedes hacer nada, Dios vendrá a salvarte. Dios vendrá del cielo, te tenderá una mano y te salvará. Como dice la primera lectura del libro de hoy, del libro de Daniel, a propósito de la transfiguración, de junto al cielo, de junto a Dios, baja un hombre que nos salva. Eso es lo que hace Dios. Y Pablo se mete en ese concepto. No por rechazar a Gamaliel, que era un buen maestro, sino porque se convierte, da vuelta el proceso. Ok, gracias. ¿Cómo entender la palabra de Pablo a las mujeres? Sométanse a los maridos. Esa es una mujer que está reclamando por ahí. Primer dato. Fíjense ustedes que es un dato cultural. La mujer vivía sometida al marido. En el mundo judío y en el mundo griego. Y los textos que ustedes aluden están en las cartas pastorales. No están en las cartas de Pablo propiamente tal, están en las cartas pastorales. Timoteo, Tito. Que probablemente Pablo hacía lo que todo el mundo decía. Como hoy día decir la mujer sométase al marido sería que a uno le tiren zanahorias por la cabeza. Y justamente, uno debe decir la mujer es de la misma dignidad del marido, aunque no la crea tanto, digamos, de repente. Hay maridos machistas que dicen, hay que aceptar esto y decirlo en público porque si no me tratan mal. No sé si me expreso. Uno de los valores culturales de repente no es suficientemente libre para salir de ello. La carta de Filemón, por ejemplo, es a propósito de un esclavo que se ha escapado. Y San Pablo le dice a su amigo Filemón, que era el dueño del esclavo, recíbelo. Porque aunque sea esclavo, se escapó y hizo mal, pero recíbelo. Pero no cuestiona nunca la esclavitud. La esclavitud es válida para Pablo. Incluso le dice a los esclavos, ustedes sean buenos con los amos, que los amos sean buenos con los esclavos. Hoy día la esclavitud es inaceptable. Igualmente inaceptable es la sumisión de la mujer al varón. Pero son los condicionamientos culturales que nos cuesta mucho superar. Y Pablo era judío de la época donde la mujer era sometida. Y eso no logran darse cuenta. Como no logra darse cuenta que la esclavitud es mala. Dato hoy día que nadie discute, digamos. Lorena Vallejos tiene una manito levantada, no sé si es por que quiere decir algo o se le quedó la manito. A ver, Homero. La iglesia actualmente celebra la conversión de San Pablo el día 25 de enero. ¿Eso ocurrió el 25 de enero o la iglesia después hizo un acomodo de la fecha? Es un acomodo de la fecha, no hay ni idea ni rastro de qué fecha fue. Esos son acomodos de fecha. No sabría explicarle muy bien por qué esa fecha el 25 de enero, pero incluso el día siguiente es la fiesta de Timoteo y Tito, los discípulos de Pablo. Claro. Son acomodos litúrgicos por algún motivo, a veces para las fiestas más grandes cuando se juntan con
alguna celebración pagana que les dejaba el día libre, como esas fiestas que nosotros trasladamos al día domingo, porque el domingo es feriado civil, así trasladaban fiestas a los feriados civiles que había en la época. Pero no tiene nada que ver con la fecha real. Ok, muchas gracias. Cristian Ramírez tiene hermanito. Adelante. Estás muteado. Abajo a la izquierda, lo más abajo a la izquierda, el rinconcito de la pantalla. Ellos ahí. Ahora no. No, Cristian, no te escuchamos. Tienes que... Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Gracias. Hola, buenas noches, padre. Usted decía que uno de los puntos claves o centrales de Pablo es la gracia y también, sobre todo, la justificación. Y eso es lo que a mí me ha costado mucho entender como en palabras simples, esas dos palabras, como qué significarían, y sobre todo cuando dicen que hemos sido justificados. La gracia, para decirlo en palabras muy simples, es el amor de Dios. Dios que te ama, te quiere, te cuida, busca tu bien, te respalda. Y eso es lo que te va a justificar. Frente a Dios nunca vamos a ser justos, decir, Señor, estás en deuda conmigo. Yo he sido correctísimo, tú tienes que premiarme y darme un gorro con corona de rey. Tengo que decirle, Señor, tú sabes que soy débil, que puedo desear lo bueno, como dice Pablo, pero de hecho hago lo malo. Y me confío en que tú eres un Padre que me quiere, me ama, y por eso voy a estar contigo y no me vas a condenar. Me vas a justificar. Pero me justifica porque me amas, no porque yo soy un hombre perfecto. De ahí viene la pregunta, entonces esto la están dando. Si me va a amar siempre, yo peco todo lo que quiera. Que no entendiste el amor. Porque si alguien te ama, tú no puedes responderle con agresión, con falta de amor. La única respuesta válida es el amor. Y si no respondes con amor, estás rechazando la fe. De ahí te condena solito. No te va a condenar por tus defectos, sino por no ser capaz de amar. No sé si logro explicarme. Sí, gracias. Nos hace justo el amor de Dios y no nos hace justo nuestras obras. Pues si nos hicieran justas nuestras obras, la muerte de Cristo habría sido inútil. Creo que ese argumento es clarísimo. Si yo puedo ser correcto y perfecto y ganarme el cielo, ¿para qué Cristo murió para salvarnos? Bien, había otra manito que me pareció ver por ahí. Una consulta. ¿Sí? ¿Cómo conversa el tema de las tablas de la ley del Antiguo Testamento, que como usted bien menciona, dice que esto va en contra de la ley? Entonces, esa ley está establecida. ¿Cómo conversa esta como que deroga las tablas de la ley o bien la interpreta de otra forma? Esa es mi duda. Dicho el lenguaje nuestro, las deroga. Dicho el lenguaje bíblico, las lleva a su plenitud. Pero la plenitud, cuando Dios decía no matarás, es que respeta la vida, cuida la vida. Y cuidando la vida, no es el no matar lo que te va a salvar, sino cuidar la vida de tu hermano y tu propia vida. Jesús es capaz de decir en el Sermón de la Montaña, se les dijo, pero yo les digo. Se les dijo esto y yo lo radicalizo y les digo una cosa mucho más honda. Pero de hecho se deroga la norma, la prescripción de la ley. Porque el mismo mandato del Nuevo Testamento es incomprensible, es irrealizable, el Sermón de la Montaña. Se dijo, no fornicarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. El que mira a una mujer deseándola, ya pecó en su corazón y es reo. Que apague la pantalla el primero que nunca ha pensado algo un poco pecaminoso con una mujer o con un hombre, según corresponde. Es casi imposible, pero que el Sermón de la Montaña no es una nueva ley, es una radicalización para decir, tú nunca lograrás ser pleno, pero el amor de Dios te rescata y te lleva a la plenitud permanente. Nunca Dios está en deuda contigo, siempre tú estás en deuda con Dios. Ese es el acento paulino. Pero puedes estar seguro, que estés en deuda, puedes estar seguro, porque Dios te ama y te va a perdonar.
Y vas a crecer en la medida que seas capaz de dejarte perdonar y renovar por Dios. No vas a crecer cuando te impongas tareas y obras hasta sacarte adelante a fuerza de puro empeño personal. Padre. No sé si logro explicarme. Sí, ya. Hugo parece que quería decir algo. Sí. Nada más una pequeña precisión para no alargar el tema, pero me confundí un poco con la edad de Pablo cuando se supone que nace. Es menor, primero es menor que Jesucristo, supongo, ¿no? Unos 15 años. O sea, nació del 5 al 10 después de Cristo, entonces. Después de Cristo. Ya, y el tiempo que estuvo ¿cómo se llama esto? De reflexión después de su conversión. ¿Cuánto tiempo y entre qué años sucede eso? Eso es muy impreciso. Esa es la época, él lo relata así en la carta a los Gálatas. De hecho, los apóstoles no dicen ni una palabra, lo desconoce. Ya, pero estamos hablando Esos son unos 5 o 6 años por ahí. 5 o 6 años. 5, 6, 7, ese tipo de lapso de tiempo. Hasta cuando empieza su viaje, digamos. Hasta que lo van a buscar para llevarlo a Antioquía. Antioquía, eso. Un par de años antes del primer viaje. Gracias. Elizabeth tiene la manito levantada. Tiene que abrir el micrófono abajo a la izquierda, al ángulo abajo a la izquierda. Un microfonito, lo más a la izquierda, lo más al ángulo. Una especie de cototito así, como... Sí, pero no me aparece. ¿A quién no le parece que se escucha hablar? Betsabé. Elizabeth. Ahí está apareció Elizabeth. Ahora sí. Betsabé. Betsabé la dejamos para la siguiente. Ya. Elizabeth, volviste a quedar sin micrófono. ¿Estabas bien? Sí. Ahí. Buenas noches, padre. Gracias, Isaura. Quería consulta, del momento en que Pablo tiene el proceso de conversión, ¿verdad? Y está en Damasco. Pasan 3 años, dijo usted, padre, hasta que sale a predicar en una misión. Y en ese periodo, ¿qué hizo él? ¿Se preparó? No. En Damasco tuvo su primera experiencia de comunidad cristiana. Luego se va a este tiempo de desierto, donde probablemente ahonda más en su experiencia personal. Es muy típico del desierto, la época bíblica. Y luego se vuelve a Tarso con su familia. Y en Tarso probablemente trabajaba en Estela. En todo caso, la reconstrucción de ese periodo es muy difícil porque, como decía un rato atrás, está contada por Pablo en la Carta a los Gálatas, en el capítulo 2 de la Carta a los Gálatas, pero en Hechos de los Apóstoles se desconoce absolutamente ese periodo, como si no existiera. Gracias, padre. Y Betsabé, que tiene un nombre tan bíblico, así que tenemos que aceptarla de todas maneras. Betsabé, sí. ahora sí. Buenas noches, padre. Buenas Me quedó noches. una duda. Aunque uno, o sea, se comporte bajo las leyes de Dios, haga todo lo que Dios nos pide, si no hay amor, ¿eso no nos sirve? Así dice. Ya. Así dice el texto de la Carta a los Corintios. Ya. Si no tengo amor, de Sí. nada me sirve. Soy una campana que suena. Ya. Aunque dé mi cuerpo a las llamas por otro, si no tengo amor, de nada me sirve. Qué importante, importantísimo, porque la deja uno, claro, la deja uno, pero como dicen, no sé, en otro mundo. O sea, uno se da cuenta de lo importante que es el amor, de qué me sirve a mí ir a misa, leer la palabra de Dios, orar y todo, si no tengo amor hacia mi prójimo. Así es. Ya, En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, ahí tiene el himno. Sí, capítulo 12, sí, lo conozco bien, pero nunca lo había considerado así, digamos. Era como que no sé, como que uno lee palabras, pero no va
a lo profundo. Y Claro. ahora me di cuenta de esto, ¿no? Ahora caí en la cuenta de lo que San Pablo nos quiere decir y lo Se importante cayó es del que... caballo como San Pablo. Sí, exacto. Gracias, Padre. Gracias. Muchas gracias. Yo tengo la impresión de que la gran tentación cristiana ha sido siempre el fariseísmo. La gran tentación es que yo le tuerzo la mano a Dios con mis buenas obras, cuando la verdad es que la relación es de amor. Y el amor nunca se tuerce la voluntad de otro a fuerza de buenas obras. El amor se paga con amor y no hay otra manera de responder a él. Las buenas obras serán buenas todas y ojalá las haya muchas, pero no es eso lo que nos salva. Nos salva el responder al amor de Dios con amor. Bien, pues estamos terminando, que se nos despide. Sí, parece que ya no hay más preguntas. Así que Parece que no hay más. gracias. Y nos hemos pasado un buen poco. Gracias, Padre Eduardo. Bien, pues gracias a ustedes. Que tengan una muy buena noche y un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Eso. Y saludo a doña Tere, que la veo con un ojo tapado. La operaron de cataratas. Y ya supe. Sí. Corre la bruja me contó. Cuídate, Tere, cuídate. No te escuchamos, ¿eh? Gracias, Padre. Pero no quería decirlo, pero la verdad es que me siento más o menos. Me imagino, porque fue hoy día, me contaron, ¿o no? No, fue ayer. Ayer, allá. Sí. Estaba mal la bruja que me contó entonces. Ah, sí, a lo mejor sabía poco. Sabía poco. Bien, pues. Bien. Cuídate bien. Cuídate, Teresa. Cuídate, Tere. Gracias. Muy buenas noches a todos. Muy buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches.